Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 16. Dice de esta manera: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a orar. Eterno Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra que traes a nuestra vida. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a meditar en ella. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que la grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos dé también, Señor, la capacidad de ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a domar nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestra manera de hablar. Tú sabes las palabras que empleamos todos los días, Señor. Las palabras que hay en nuestra mente. Incluso, Señor, las palabras que están en nuestra boca antes de pronunciarlas. Tú las conoces. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hace 8 días empezamos a meditar sobre este 9º mandamiento. Y les decía yo que principalmente se aplicaba, hermanos, cuando en Israel tenían que juzgar un crimen, un delito o un pecado. Se llamaba a 2 o 3 testigos para que dieran fe de lo que había ocurrido. No se aceptaba el testimonio de un solo testigo, que tenía que haber 2 o 3. Les leí esa cita en Deuteronomio donde decía: cuando llames a juicio, cuando juzgues, que haya 2 o 3 testigos. Pero también en el mismo pasaje se advertía que si alguien decía un falso testimonio, si alguien mentía para sacar algún provecho, pues el castigo que se le iba a dar al que se estaba juzgando también se le tenía que aplicar a él por haber dado un falso testimonio. Y luego decíamos, bueno, pues quizá nos hemos encontrado con un mandamiento que no aplica a nosotros, porque nunca vamos a estar en un juicio, nunca vamos a estar como jurados para que nos llamen a testificar. Va a ser muy difícil. Sin embargo, hermanos, este mandamiento tiene que ver con nuestra manera de hablar, la manera de expresarnos, la manera en la que usamos las palabras todos los días de nuestra vida. No aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia todo el mundo habla correctamente, aquí no se oyen groserías, no se oyen cosas malas, pero las palabras que usamos en la casa, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, los jóvenes, los niños, cómo hablamos todos los días, hermanos, es lo que este mandamiento está regulando en nuestras vidas. Sobre todo decíamos, la mentira no debe estar en nuestros labios. Y luego leíamos 2 versículos, uno que está en Timoteo y otro que está en Mateo. Timoteo dice que las mujeres no sean calumniadoras, no sean esto, no sean lo otro. Y luego leamos el versículo de Mateo donde dice que el diablo se presentó con el Señor Jesucristo para tentarlo. ¿Se acuerdan? Y les dije que tienen en común estos 2 versículos y aparentemente no están relacionados uno con el otro, que la misma palabra que aparece en Timoteo es la misma palabra que en griego sería diabolos, que significa diablo calumniador. De tal manera que cuando mentimos, cuando levantamos una calumnia, ese es el carácter que nosotros estamos tomando. Y dijo el Señor Jesucristo, el diablo es padre de mentira porque él peca desde el principio. ¿Qué sería lo contrario de la mentira? La verdad. Bueno, entonces, si esto es lo que prohíbe el 9º mandamiento, hermanos, ¿qué es lo que manda? ¿Qué es lo que nos ordena hacer el 9º mandamiento? Pues todo lo contrario. Prohíbe la mentira. ¿Qué nos está mandando a hacer, hermanos? A decir la verdad siempre. Nos está mandando a decir la verdad, a defender la verdad, a ser íntegros y que nunca, hermanos, haya palabras deshonestas en nuestra boca. El Señor Jesucristo, hermanos, dejó una enseñanza al respecto. Y aunque no está mencionando el 9º mandamiento específicamente, es algo que tenemos que considerar. Mateo capítulo 12, versículo 33. Aquí el 9º mandamiento, hermanos, no está mencionado específicamente. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo sí está considerando nuestra manera de hablar. Y con respecto a la manera de hablar, aquí el Señor Jesucristo nos da ciertas instrucciones. Ya lo tienen, Mateo 12, 33. Voy a leer del 33 al 37. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
De ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que ubicarnos en el contexto cuando el Señor Jesucristo está diciendo estas palabras. Si ustedes leen el contexto, aquí en el contexto de estos versículos, el Señor Jesucristo acababa de sanar a un muchacho que estaba ciego, que estaba mudo y que estaba endemoniado. Lo sanó de tal manera que el demonio salió de su vida, el muchacho pudo ver y pudo hablar. Cuando los fariseos que estaban presentes vieron el milagro que el Señor Jesucristo había hecho, dijeron, este saca los demonios porque él mismo dentro de sí tiene a Belcebú, príncipe de los demonios, quien es el que le está ayudando a sacar demonios. El Señor los regaña, si ustedes leen los versículos atrás, todo el capítulo, el Señor los regaña y les dice, ¿cómo voy a sacar al demonio por el mismo demonio? Dice, eso no tiene lógica. Si Satanás saca fuera a Satanás, su reino está dividido y su reino no va a prosperar. No puede ser que yo tenga un demonio y por ese demonio también saque al otro demonio. Él dice, un reino que se divide no está destinado a crecer, está destinado a ser destruido. Una casa dividida contra sí misma está destinada a ser destruida. Entonces, ya que el Señor lo regañó porque le habían dicho que él había sacado un demonio, porque él mismo tenía un demonio, ahora les va a enseñar, hermanos, cuál es la esencia de eso que acaba de ocurrir. Vamos al versículo 34, el último renglón. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El tema central de los versículos, hermanos, es de lo que hay en el corazón de una persona, de eso va a hablar su boca, eso van a decir sus palabras. ¿Usted quiere saber, hermanos, qué hay en el corazón de una persona? La manera en la que esa persona habla nos va a decir mucho de lo que hay en su corazón. Si para una persona, porque si hay personas así, hermanos, si para una persona todo es sexo, todo es doble sentido, todo es albur, todo tiene que ver con esas cosas, ¿qué habrá en su corazón, hermanos? Si para una persona sus palabras siempre es odio, amargura, rencor y señalar, ¿qué hay en el corazón de esa persona? Si hay personas, hermanos, que de 10 palabras que dicen, 11 son groserías. ¿Qué hay en el corazón de esa persona? Hay personas que hablan, por ejemplo, mujeres que hablan pestes de los hombres. ¿Qué hay en el corazón de esas mujeres? Con los hombres es igual. Hay hombres que hablan pestes de las mujeres. ¿Qué hay en el corazón de ese hombre? El Señor Jesucristo está diciendo, lo que una persona tiene en su corazón, sus palabras lo van a delatar definitivamente, hermano. ¿Qué tiene que ver con los fariseos? Bueno, los fariseos le dijeron, tú sacaste al demonio porque tú mismo tienes al demonio. Y entonces el Señor los reprende. Vean lo que dice el versículo 34. ¿Cómo les llama? Generación de víboras. Le está diciendo a los fariseos, ustedes son una generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor les está diciendo, claro, ustedes fariseos por dentro están llenos de pudrición y no pueden hablar cosas buenas. Por eso dijeron que yo saqué al demonio, porque yo mismo tengo al demonio dentro. El Señor les está diciendo, ustedes no pueden hablar lo bueno, porque ustedes mismos son malos. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. ¿Qué atesora usted en su corazón, hermano? ¿O qué es importante en su vida? La palabra tesoro que aparece en este versículo, hermanos, es una palabra griega que significa almacén, que significa tesorería. El Señor está diciendo que el corazón es como un almacén que almacenamos, que guardamos en nuestro corazón. Bueno, pues de eso vamos a hablar. De lo que yo tenga guardado en mi corazón, hermanos, de eso es lo que van a estar llenas mis palabras. Y por decir llenas mis palabras, hermanos, les digo y se lo repito una vez más, hermanos, son las palabras que usamos todos los días. Porque yo sé que aquí en la iglesia todos nos portamos bien, aquí creo que nunca he escuchado yo una grosería, aquí nadie se porta mal, aquí todos son correctos, portaditos, hacen bien las cosas. Es en la vida diaria, hermanos, es en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la casa, con los que nos conocen,
qué cosas estamos hablando, eso es lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que estamos atesorando, hermanos, y eso es lo que va a salir de nuestra vida. Versículo número 36. Mas yo os digo, fíjense cómo dice el Señor Jesucristo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Apliquemos este versículo a nosotros y el Señor nos está diciendo que de todas las palabras ociosas que hablemos, hermanos, el día que estemos delante de Dios, el día que muramos y vayamos a su presencia para ser juzgados, hermanos, de toda palabra ociosa que dijimos aquí en la tierra, vamos a dar cuentas. Aquí hay dos preguntas. La primera es, ¿ustedes han dicho palabras ociosas? La segunda pregunta sería, que sería tal vez la primera pregunta, ¿y qué es una palabra ociosa? ¿Se refiere a groserías? ¿Se refiere a insultos? ¿Se refiere a albures? ¿Se refiere a doble sentido? ¿Se refiere a chisme? ¿Se acuerdan que hace 8 días leíamos un versículo que hablaba del chisme? ¿A qué se refiere con palabras ociosas? Bueno, la palabra ocioso que aparece aquí, hermanos, significa desocupado, desempleado, perezoso, inactivo, improductivo. Hay una parábola en los evangelios que contó el Señor Jesucristo, donde dice que había un señor que tenía una viña y fue al pueblo a contratar unos hombres y les dijo, vayan a mi viña y trabajen. Y fueron a trabajar. Luego el mismo señor fue como al mediodía al pueblo y dice que encontró a unos hombres que estaban ahí ociosos, sin hacer nada. Y les dijo, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Y le dijeron, pues es que nadie nos ha contratado, no tenemos trabajo. Ah, bueno, vayan a mi viña a trabajar. Luego el Señor regresa como a las 5 de la tarde al pueblo, 1 hora antes de que terminara el jornal, y encontró a otros hombres, dice que estaban ociosos, y les dijo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Y le dijeron, es que nadie nos ha contratado todo el día, no tenemos trabajo. Ah, pues ustedes vayan y trabajen también. Esa palabra ocioso que aparece en esa parábola es la misma palabra que aparece aquí de palabras ociosas, palabras vanas, palabras perezosas, palabras que no tienen nada que hacer. No hay un versículo, hermanos, que nos diga qué son las palabras ociosas. No hay un versículo que nos diga, las palabras ociosas son los chismes, son las groserías, son las mentiras, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos está diciendo, de toda palabra ociosa que hables, cuando estés delante de Dios en el juicio, le vas a dar cuentas de cada una de ellas. La pregunta sigue siendo, ¿qué son las palabras ociosas? Bueno, dicen algunos comentaristas, algunos teólogos, todas aquellas palabras que si no las hubiéramos dicho hubiera sido mejor, esas son palabras ociosas. Todas aquellas palabras que no tuvieron algo productivo, que no tuvieron algo edificante, que no tuvieron algo bueno que edificara al oyente, dice, esas son palabras ociosas. Y puede ser un chisme, puede ser una grosería, puede ser una palabra de odio, puede ser cualquiera de esas. ¿Hemos usado palabras ociosas? Yo creo que sí, hermanos. Las usamos todos los días. Ahora, aquí, hermanos, el asunto se pone muy difícil, porque el Señor está diciendo, el Padre Celestial entiende que no podemos hablar siempre lo correcto. El Padre que está en los cielos nos entiende que somos pecadores, que somos humanos y que de repente se nos va la lengua. No, Él está diciendo, te digo de una vez, cuando estés delante de Dios en el juicio, de toda palabra ociosa que digas, vas a dar cuenta. El versículo 37 está peor todavía. Vamos a leerlo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, o tus palabras te mandan al cielo o tus palabras te van a mandar al infierno. Por tu manera de hablar vas a ser justificado y te vas a ganar el cielo, o también por tu manera de hablar vas a ser condenado y Dios te va a arrojar al infierno. Eso es lo que significa este versículo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué significa entonces? Entonces la salvación no es por gracia, si es por obras, no, hermanos. La salvación es por gracia de Dios. Pero un corazón que ha recibido la gracia de Dios,
que ha sido salvado por la obra del Señor Jesucristo, su corazón ha cambiado. Cuando una persona se convierte al Evangelio, hermanos, su corazón cambia. O como dijo el Señor Jesucristo, esa persona nace de nuevo. Y si su corazón cambia, todo su ser tiene que cambiar. El que era alcohólico ya no va a ser alcohólico. El que era de una manera ya no va a ser. El que era mentiroso ya no va a ser mentiroso. El que era adúltero ya no va a ser adúltero. Cuando alguien se convierte al Evangelio, hermanos, su corazón cambia. Y si su corazón cambia, dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón, de eso va a hablar la boca. Entonces, no es que vamos a ser salvos o condenados por la manera de hablar, pero una persona, hermanos, que ha cambiado su corazón, que se ha convertido al cristianismo, que se ha convertido al Evangelio, su manera de ser tiene que cambiar forzosamente. No puede seguir siendo el mismo. Cuando la persona viene a la iglesia, pero sigue hablando igual, se sigue comportando igual, sigue haciendo las cosas que hacía antes, entonces ese no ha cambiado. Ese no es cristiano, es alguien que va a la iglesia de vez en cuando, pero no es cristiano. Por lo tanto, sus palabras no van a cambiar. Pero cuando alguien es transformado por el poder de Dios, se convierte a Cristo y al Evangelio, sus palabras cambian completamente. Por eso dice, o tus palabras te justifican, o tus palabras te condenan. ¿Qué significa esto, hermanos? Que los cristianos nunca mienten, nunca chismean, nunca critican, nunca usan palabras ociosas. Yo les diría, a ver, hermanos, levante la mano el que no haya mentido esta semana. Levante la mano el que nunca haya chismeado. Levante la mano el que nunca haya criticado, aunque sean, dicen, críticas constructivas. Levante la mano el que jamás haya dicho una grosería, incluso cuando ya es cristiano. ¿Verdad que no, hermanos? Todos somos culpables, todos somos pecadores. Los cristianos mienten también. Los cristianos usan palabras ociosas también. Los cristianos a veces cuando se enojan también se les sube el apellido y dicen lo que no tenían que haber dicho. Eso es algo, hermanos, que no podemos negar. ¿Cuál es la diferencia entre mundano y cristiano? Si los dos mienten, si los dos chismean, si los dos usan palabras ociosas. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermano? Que el cristiano, y hablo del cristiano genuino y verdadero, todos los días, sin excepción, dobla sus rodillas y le dice, Señor, por favor, perdóname, porque seguro hoy dije palabras que no te gustaron. Seguro hoy dije alguna o muchas palabras que fueron ociosas. Por favor, Señor, perdóname, cámbiame y transfórmame. En cambio, el mundano ni le importa siquiera, ni se altera. Es más, se siente orgulloso de lo que dijo, de sus ofensas, de sus palabras deshonestas, de sus palabras ociosas que dijo durante el día y las ha dicho toda su vida. Esa es la gran diferencia, que el cristiano sabe y entiende que su manera de hablar no es 100% correcta, pero todos los días dobla sus rodillas y le pide perdón a Dios y le pide ayuda porque quiere cambiar. Y quiere que el Espíritu Santo le ayude a cambiar su manera de hablar. Y cada día que pasa, y cada mes, y cada año, su manera de hablar cambia y cambia. Y un día llegará al cielo y entonces será perfecto. Pero mientras esté en esta tierra, sabe que es pecador, que usa palabras ociosas, pero le pide perdón a Dios. El que no, ni siquiera sabe que sus palabras son ociosas. Ni siquiera sabe que por sus palabras va a ser juzgado y va a ser condenado. Hay un capítulo en la Biblia, hermanos, que nos habla de esto ampliamente. Vayan en su Biblia, Santiago capítulo 3, versículo 1. Si su Biblia tiene subtítulos, el título que aparece ahí en ese capítulo 3 dice, la lengua. ¿Ya lo vio? Voy a leer del 1 al 12 y luego resaltamos algunos puntos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hacemos una pausa. ¿Quiénes son perfectos aquí? ¿Alzan su mano? ¿No? Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón
por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Resaltemos algunos versículos también. Vamos al versículo 2, lo releemos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿qué dice la Biblia? Este hombre es perfecto. Si usted, hermano, jamás ha ofendido a una persona con sus palabras, hermano, lo felicito. Usted es una persona perfecta. Yo no lo soy. Y si usted lo es, pásenos la receta, hermano, para no ofender nunca con una palabra. Después pone un ejemplo y dice el escritor, a los caballos les ponemos un freno y con ese freno dominamos al caballo. No importa lo impetuoso que sea el caballo, no importa lo fuerte que sea el caballo. Si alguna vez han montado a caballo, sabe que el freno domina al caballo. Lo frena, lo hace avanzar, izquierda, derecha, reversa, así como si fuera palanca de cambios, ¿verdad? Así se doma el caballo, y no hay caballo que no haya sido domado. Pero dice el escritor, pero la lengua, no podemos domarla. Al contrario, la lengua es la que nos domina a nosotros. Y luego pone otro ejemplo y dice los barcos. Cuando dice naves, se refiere a barcos. Dice los barcos, no importa lo grandes que sean, un timón diminuto lo gobierna y lo domina. Y si el que va manejando dice, bueno, ellos no dicen izquierda, derecha, dice babor o estribor, pues el barco se va para allá. No importa lo grande que sea, no importa lo grande que sea el mar, el barco es domado por un pequeño timón. Pero la lengua, hermanos, no se puede domar. ¿Quién ha domado su lengua? ¿Quién puede controlar sus palabras? Luego en el versículo 5, vamos a releerlo. Así también la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuando usted ve en las noticias incendios forestales, noticias de incendios forestales que ya arrasaron quién sabe cuántas hectáreas, es común a cierta altura del año ver que en California los incendios forestales, hermanos, están a todo lo que dan. ¿Cómo cree que inició ese fuego? Como dice aquí la Biblia, una chispa, una colilla de cigarro que alguien dijo, pues es una colillita, una chispa insignificante. Dice el escritor, esa chispa insignificante, ese fuego insignificante y diminuto, tuvo la capacidad de levantar un fuego que terminó con un inmenso bosque. Una palabrita, hermano, que usted diga mal a una persona y usted puede desatar un infierno que ni se imagina, que luego ya no se puede apagar. Una palabra mal dicha, un comentario, iba yo a decir malintencionado, pero a veces lo decimos con la intención precisa dicen, hay gente que nada más quiere ver el mundo arder. Bueno, una palabra maldicha, hermanos, sin que sea grosera, sin que sea albur, doble sentido, puede ser una frase con las más excelentes palabras dichas y puede levantar un incendio que luego ya no se puede terminar. Dice, un gran bosque puede ser devastado por un pequeño incendio. Y luego dice el versículo 6, bueno, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, pero no se les olvide, ella misma va a ser inflamada por el infierno. Y luego el escritor pone otro ejemplo y dice, los seres humanos han domado cualquier clase de animal, han domado
reptiles, han domado aves, han domado bestias. Casi no hay animal, hermanos, que el hombre no haya domado. El que ustedes quieran. Pero la lengua, otra vez dice el escritor, ¿qué pasa con la lengua? ¿La hemos podido domar? No, hermanos, no hemos podido domarla. Y el escritor termina diciendo, hermanos, piensen una cosa. Ustedes que son cristianos, usan su lengua para cantar alabanzas, usan su lengua para bendecir el nombre de Dios y luego la usan para maldecir a la gente. No puede ser. De una fuente o sale agua dulce o sale agua salada. No puede ser de esa manera. ¿Cuántos pecados de la lengua habremos cometido, hermanos? ¿Cuántas palabras ociosas no habremos dicho a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas palabras, hermanos, de las cuales un día vamos a tener que dar cuenta? ¿Queremos ser perfectos? El asunto es sencillo. Domen la lengua. ¿Quiere usted considerarse perfecto? Controle la manera de hablar. ¿Es difícil, hermanos? Es dificilísimo este asunto. Es complicado. Era muy difícil, muy difícil. Sobre todo cuando nos enojamos, cuando nos hacen enojar, cuando hacen o nos dicen cosas que no nos gustan nada, hermanos, la lengua pierde el control. La lengua se desconecta del cerebro y parece que ella solita trabaja y empieza a hablar cosas y luego nos arrepentimos de lo que decimos. Este noveno mandamiento, hermanos, nos está hablando de todo esto. Este noveno mandamiento dice, tu manera de hablar, las palabras que dices, todo tiene que ver. No solo es el falso testimonio, son las palabras que salen de nuestra boca. Para concluir, hermanos, ¿cómo podemos batallar contra esto? ¿Cómo podemos luchar contra la lengua? Yo sé, hermanos, yo estoy seguro que ninguno de nosotros puede considerarse perfecto. Les voy a dar algunos consejos, no son ideas mías, algunos comentaristas, algunos escritores dan estos ejemplos. Dicen algunos de ellos, vamos a hacer a un lado los prejuicios. A veces, cuando vemos algo en alguien y ya conocemos a la persona, a veces prejuzgamos y decimos, es fulano, seguro lo va a hacer por esto. Ya estamos prejuzgando que como el fulano siempre hace lo mismo, pues ahora lo va a hacer igual. Dicen los escritores, primer consejo, haz a un lado los prejuicios. No vamos a pensar anticipadamente de las personas. O dicen algunos, vamos a darle a todos el beneficio de la duda. Antes de juzgar a una persona, antes de emitir un juicio contra una persona, antes de criticar a una persona, dice, hagamos a un lado los prejuicios. Vamos a suponer que su comportamiento es correcto. Eso nos va a limitar de muchos problemas. Otro consejo, dicen, es, ocúpate en tu vida. Te la pasas chismeando tanto de la vida de los demás, ocúpate de la tuya. Yo creo que en tu vida tienes mucho trabajo, muchas cosas que cambiar, muchas cosas que atender. Bueno, olvídate de los demás y enfócate en tu vida. Cuando te enfoques en tu vida, tratando de cambiar tus errores, tus defectos y tu manera de hablar, te vas a dar cuenta que no tienes tiempo para criticar a las demás personas. Cuando te enfocas en ti y piensas en tus asuntos, te olvidas de los demás. Pero a veces estamos tan al pendiente, hermanos, tan al pendiente de lo que está haciendo el vecino, nuestra vecina, el prójimo, el hermano de la iglesia y todo eso, hermanos, que nos olvidamos que nosotros también somos pecadores y nosotros también cometemos errores. Hay pastores, yo he escuchado esta ilustración de muchos pastores, obviamente no es un hecho real, una historia que alguien se inventó. Un pastor contaba y decía que en un vecindario, en una casa, vivía una mujer muy religiosa, de esas que van a misa diario y el rosario no lo sueltan y todo, muy religiosa. Y su vecina era una prostituta que llevaba hombres a su casa para ganar dinero. Y la mujer religiosa, nada más por su ventana, espiando cuántos y a qué hora entraban los hombres con su vecina. Y dicen que esa mujer, por cada hombre que entraba con su vecina, echaba una piedrita en una maceta, así como que le estaba fisgoneando nada más. Las dos mueren, las dos llegan al juicio, y a la prostituta le toca cielo y a la otra le toca infierno. Y cuando la mujer religiosa preguntó, ¿por qué me toca infierno? Si ella es la que se metió con cientos de hombres en vida. Entonces dice la historia que Dios le dijo, bueno, pues te acuerdas que por cada hombre que ella metía a su casa, tú echabas una piedrita en tu maceta. Bueno,
Tú cargaste todos los pecados de ella por estar de fisgona y de criticona, y ella quedó libre de sus pecados. Es una historia, hermanos, no es bíblico ni teológico. Pero hay gente así, hermanos, que nada más está en la ventana. Ay, ¿ya viste a la vecina? Ay, uy, no, ya está embarazada, así a fuerza. ¿A poco no son así las personas? Ocúpate de tus asuntos, deja que el mundo gire. Si te ocupas de tus asuntos, no vas a tener tiempo para ocuparte de los asuntos de los demás. Otro consejo consejo sí es bíblico completamente. Antes de sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano, primero saca la viga que tienes incrustada en tu ojo. Ese versículo es parte del sermón del monte del Señor Jesucristo, que dijo antes de sacar la paja, esa pequeña astilla insignificante en el ojo de tu hermano, primero saca la viga que hay en él. Antes de juzgar los diminutos errores de tu prójimo, que tú los ves como grandes, primero ocupa de tus errores, que esos sí han de ser bastante grandes. Siguiente consejo, y esto no solamente aplica, hermanos, para la manera de hablar, evita las compañías chismosas. Si usted ya sabe que fulano, sutano, perengano, nada más se la pasa contando chismes, hermano, déle la vuelta. No tiene caso tener compañía de gente que no nos va a traer ningún provecho. Si usted dice, voy a limitar a todos los chismosos de mi vida y se queda solo, ahí hay un gran asunto que resolver. Otro consejo, dicen algunos, que nuestra conciencia esté limpia. El Señor Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, el mundo los va a atacar. Se los estoy parafraseando el pasaje. El mundo los va a atacar. Y va a decir en contra de ustedes cualquier cantidad de mentiras. Mientras sean mentiras, no hay problema. Mientras el mundo hable de ustedes, pero todo sea mentira, hermanos, no hay ningún problema. Cuando el mundo critica a la iglesia, cuando el mundo critica a los cristianos, es que los hermanos son esto, los hermanos son lo otro, y todo es mentira, hermano, no hay problema. Ahora, cuando el mundo critica a la iglesia y resulta que lo que dicen es cierto, entonces los problemas sí son graves. Es que los hermanos son esto y resulta que los hermanos sí son de esa manera. Otro consejo, hermanos, un puritano que se llamó Thomas Watson, él dijo las siguientes palabras: Dios puso dos vallas naturales a nuestra lengua, los dientes y los labios. El 9º mandamiento es la tercera valla para que nuestra lengua esté bien cerrada y que no diga cosas que no tiene que decir. Y finalmente, hermanos, vean su Biblia, Salmo 141. Yo me imagino que usted ora todos los días. Y así como en el mandamiento anterior, les dije yo que en sus oraciones incluyeran esa oración que decía, Dios, no me des de más para que no me olvide de ti, y tampoco me des de menos para que no robe por necesidad. Bueno, en sus oraciones incluya esta oración. Salmo 141, versículo número 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Incluya, hermanos, esta oración en sus oraciones que hace todos los días. Señor, ponle puerta, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Esto significa, Señor, ayúdame, por favor, a no decir palabras ociosas. Ayúdame a que las palabras que no deben salir de mi boca salgan. Señor, ayúdame, por favor. Esto es complicado, hermanos. Todos los cristianos luchamos contra esto. No va usted a conocer un cristiano en el mundo que no use palabras ociosas. Todos las usamos, todos fallamos en este aspecto. Nadie puede decir, yo sí soy perfecto, yo sí he domado mi lengua, yo jamás digo palabras ociosas. Todos fallamos, todos pecamos, hermanos, todos somos culpables en este asunto. Bueno, todos tenemos que orar e incluir estas palabras en nuestra oración diaria. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Y claro, hermanos, claro, por supuesto, está como en todas las cosas de la vida cristiana, no todo el trabajo es de Dios. Hay muchas palabras que nosotros podemos controlar y cerrar la boca y no decirles nada. No voy a decir que me voy a quedar mudo, hermano, porque ahora qué digo, ¿no? No, hermano, sí se puede. No es fácil, no es nada fácil. Si usted alguna vez ha tratado de quitarse un mal hábito, es bien difícil, porque el mismo cuerpo automáticamente ya está predispuesto a hacer ese movimiento de manera mecánica. Hermanos, con las palabras ocurre exactamente
de la misma manera. Oremos todos los días. Solo hubo un hombre, solo ha existido un hombre, hermanos, que ha pisado este planeta, y ese hombre sí jamás, nunca dijo una palabra fuera de lugar. Incluso cuando lo estaban atormentando, cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban escupiendo, cuando se estaban burlando de él, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso lo estaban clavando a la cruz y lo estaban haciendo sufrir, humanamente hablando, de una manera que jamás nos han hecho a nosotros. ¿Y qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo ha sido el único hombre que ha pisado este planeta, que jamás ha pecado, ni siquiera en una palabra. Y Él nos ha dejado ejemplo, hermanos, de que se puede hacer eso. Nosotros no hemos llegado a esos niveles. ¿Cuándo nos han crucificado? ¿Cuándo nos han hecho lo que le hicieron al Señor? A veces la mínima palabra y ya estamos reclamando. A veces la mínima ofensa, el mínimo desprecio y ya estamos diciendo lo que no tenemos que decir. El Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ojalá, hermanos, eso nos sirva de ejemplo. Vamos a orar. Eterno, poderoso Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos. Nos conoces, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes cómo hablamos fuera de este lugar. En la casa, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, Señor, en los medios en los que andamos todos los días. Tú sabes cuáles son nuestras palabras, si te ofendemos o no te ofendemos. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Padre, a cambiar nuestra manera de hablar. Cámbianos, transfórmanos. Enséñanos, Señor, a que todos los días podamos, Señor, hacer morir esto terrenal en nosotros. Pon guarda a nuestra boca, refrena nuestra lengua, Señor, que no digamos las palabras que te ofenden. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.